buenos días, bienvenidos a su clase de religión y el día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la semana pasada, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, el día de hoy van a sacar su cuaderno, van a estar en un lugar tranquilo y van a escribir como título La vida de Jesús. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver es un poquito del tema que veníamos viendo la semana pasada. Antes de empezar con el tema, vamos a realizar esta actividad de motivación. Todas estas actividades están dentro de la guía. Sin embargo, yo se las pongo acá porque es necesario pues que las tengan y las vayan desarrollando. Entonces lo primero que van a hacer es esta sopita de letras. Los que quieran descargar la guía, los que no, la escriben en su cuaderno y van a buscar estos 5 valores que inspiró la vida de Jesús: fiel, amable, unido, servicial, bondadoso y honesto. ¿Listo? Entonces van a buscar allí esos valores, la van a subrayar y la van a llenar. Eso es la primera actividad, que es de motivación, para entender un poquito sobre la vida de Jesús. Antes de empezar con la clase, yo quisiera que me contestaran esta pregunta con base a lo que hicimos la semana pasada, con la guía de la semana pasada. ¿Qué enseñanzas de la vida de Jesús, como ya vimos la vida de Jesús, la infancia, la vida adulta y la muerte, qué enseñanzas de su vida podemos aplicar para nuestra propia vida? ¿Listo? Y vamos a escribir en nuestro cuaderno una obra de la vida de Jesús que nos haya llamado la atención, de las que vimos la clase pasada, y vamos a escribir por qué, o qué obra de la vida de Jesús sabemos, conocemos, hayamos escuchado en otro contexto, y vamos a escribir por qué. Listo, el tema de hoy es Jesús. Entonces cuando escribamos esto, vamos a escribir como título Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios, es verdadero Dios por ser el Hijo de Dios, pero es verdadero hombre por haber nacido de una mujer, que esta mujer es María, ¿verdad? También vemos que en Juan 1:14 establece que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios fue preparando a la humanidad para que acogiera a su Hijo, y ese Hijo con cuerpo de hombre habitó en el pueblo israelita, creando una historia y manifestándole unos designios para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Todo esto, vemos que Jesús no es simplemente esa figura como el Hijo de Dios que no conocíamos, sino que Dios muestra su amor tan grande que envía a una persona en carne y hueso, a su Hijo, para que viva por nosotros y además para que a través de su muerte se limpien nuestros pecados. ¿Listo? Es decir, la encarnación de Jesús como Dios, como hombre, tiene en base el amor que Dios nos tiene. Es decir, Dios es tan grande y nos ama tanto como humanidad que envía a su Hijo hecho un hombre para que vivamos a través de él, ¿cierto? Además, vemos que esta persona tenía la calidad de ser Hijo de Dios, pero además que tenía las vivencias de un hombre del común, hablaba con las personas, escoge a 12 personas para que hagan parte de su sociedad específica, los 12 discípulos, que ya lo sabemos, y además que este hombre Jesús enseña la vida de Dios. ¿Listo? Entonces vemos que a pesar de que la existencia de este hombre Jesús no haya sido un hecho que haya probado la ciencia, sí hay muchos testimonios antiguos que hablan del Cristo, que hablan del Hijo de Dios y que hablan de la presencia de este ser que nos es enviado a través de Dios para salvarnos. ¿Listo? Entonces ese es el tema del día de hoy, y para hacer el tema del día de hoy vamos a hacer esta lectura. Dice: veamos lo de adulto, como nos lo presentan los evangelios, como verdadero hombre, hombre de carne.
Jesús experimentó el cansancio, el hambre y la sed. Leemos, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Es decir, esto lo hace hombre, esto hace un Jesús hombre. Y en otro lugar también podemos leer, Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Llega una mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Es decir, Jesús tiene un cuerpo que es sometido al cansancio, al sufrimiento, y un cuerpo que es mortal, que se muere. Un cuerpo que al final sufre todas las torturas mediante la flagelación, cuando lo coronan con las espinas, cuando lo atan con los cabos y cuando lo crucifican. Durante la terrible agonía, mientras Jesús moría en el madero de la cruz, Jesús dice, tengo sed, en el cual está contenida la última conmovedora expresión de la verdad de su humanidad. Es decir, Él es el Hijo de Dios encarnado en un cuerpo de hombre que lo hace ser hombre. Listo. Entonces vamos a responder estas preguntitas en el cuaderno. ¿Qué sentimientos me despierta la lectura? Creo que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué? Y voy a elaborar un cuadro comparativo entre Jesús Dios y Jesús hombre con todos los elementos que hemos visto en la clase. Para finalizar voy a escribir en mi cuaderno 2 mensajes que me inspiren la siguiente imagen. Es Jesús abrazando a alguien abatido. Entonces voy a escribir 2 mensajes que me inspiren y al finalizar envío la actividad anterior con esta actividad en un solo documento a los grupos de religión. Listo, gracias, hasta luego.